encuentro a la actual legisladora y candidata a diputada nacional por el PRO, la señora Martina de la Cour. Buen día, Martina, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Sergio? Bien, Buen bien. día a todos. Bueno, la semana de cierre, digamos, cuando uno arranca, digamos, la expectativa piensa que va a llegar y bueno, por ahí las cosas van cambiando. Y creo que elección cambiante o campaña cambiante como la que se dio en esta, no sé si ha habido. Bueno, nosotros arrancamos al revés, con muy pocas expectativas porque todas las encuestas nos eran desfavorables. Sí, al principio fuimos creo que los primeros que empezamos la campaña territorial y al principio de las recorridas ya empezamos a sentir un afecto y un acercamiento de la gente que nos empezó a hacer cambiar la mirada y pensar que sí, que teníamos posibilidades de llegar. Bueno, es casi seguro por todas las encuestas que quien va a sacar el primer lugar es el peronismo. La discusión está en el segundo lugar, quién llega a alcanzar el segundo lugar. Así que en este momento, y ya hay encuestas que nos están peleando ese segundo lugar, que es algo que nosotros empezamos a sentir ya por fines de agosto cuando empezamos la campaña. Realmente en todos los lugares donde fuimos recorriendo la recepción fue muy cálida, muy afectuosa. La gente quiere representantes que se involucren con sus problemas y que ellos sientan que se los pueden resolver, ¿no? Porque prometer, bueno, defendemos al rionegrino, voy a defender, es todo muy abstracto. Acá hay algo que, bueno, se habló bastante en su momento en el Congreso de la Nación, sobre todo, que es el tema ficha limpia. Creo que la ficha limpia, en definitiva, lo que está viendo y va a elegir la gente o va a ejecutar la gente, y a instancias de lo que se está viendo, ya el candidato Esper en Buenos Aires se tuvo que bajar por la relación con el narcotráfico. Acá tenemos, bueno, no sé si a esta altura Lorena Villaverde sigue o no sigue siendo candidata, porque dicen, bueno, ya la bajan, no la bajan, sigue, no sigue. Es decir, tiene una vinculación con el narcotráfico, digamos, no relación con, digamos, ella está acusada de narcotraficante, porque esa, no sé si es la carátula que tiene, pero esta condena que después se terminó de caer, no porque la hayan absuelto, sino por temas fallas legales. Técnicas. Exactamente, Sí. por cuestiones técnicas, pero la causa yo no sé si decía narcotraficante o, digamos, tráfico de... Sí, más de 400 gramos. Sí. Que ahí después están en distintas opiniones, que unos dicen que era 1 kilo, otros dicen que eran no sé cuántos kilos. Bueno, igual no interesa la cantidad. Claro, sí. El hecho existió, la causa existió, de hecho ella no puede entrar a Estados Unidos. Pero creo que para nosotros los argentinos, más importante todavía que eso, es el tema de sus problemas acá locales, ¿no? Donde ha habido un montón de estafados. Yo estuve en Las Grutas, es un lugar donde ella no puede caminar tranquila por la calle. O sea, ella se ha mudado a Chipoleti por todos los problemas que tenía es que yo creo con los lotes que vendió. Sí, yo creo que los que vivimos una generación que por ahí vimos El Patrón del Mal, no sé si te acordás, de la historia de Pablo Escobar, sí. y la incidencia que llegó a tener Pablo Escobar dentro del gobierno y de la estructura de poder de Colombia. Uno dice, bueno, cuando empezó todo esto, Rosario era un lugar que se planteaba muy parecido a ese lugar. Bueno, acá en Bariloche nosotros tenemos un problema gravísimo, o sea, no podemos ignorar que acá el narcotráfico está. Por eso digo, para mí, más allá de los problemas que tenga Lorena Villaverde de estafa y todo eso, que es un cúmulo de causas, que a nivel personal sí son muchos, pero digo, a mí lo que me preocupa es que se vayan queriendo, porque es como el virus. Es que ya están, no es que se van queriendo instalar, ya están instalados en muchos estratos de poder y es real esto, es innegable. O sea, lamentablemente... Por ejemplo, vos que hoy sos legisladora provincial, dentro de la legislatura, ¿creés que hay gente relacionada con el narcotráfico? Eso no sabría decírtelo, pero lo que sí te puedo decir es que por algo nosotros hicimos una remera que decía no conozco a Fred Machado y Sicarelli no trabaja en mi bloque, porque es real, o sea, nosotros no hemos tenido vínculo con ninguno de los dos y acá hemos visto al gobernador salir a acusar a Soria de sus relaciones con narcotraficantes y el gobernador también está, digamos,
involucrado con Sicarelli, o sea, Sicarelli estuvo dentro del bloque de Juntos Somos Río Negro, adscripto, que eso también me parece una barbaridad. ¿Por qué razón el ciudadano rionegrino tiene que estar bancando el salario de una persona que va a trabajar en un club deportivo? Aparte de eso, es decir, no es menor el dato de que trabajaba justamente con el candidato a senador Facundo López, es decir, no es que estaba adscrito en la biblioteca de la legislatura. Estaba adscrito al bloque, sí. Es decir, trabaja, es como que, no sé, Mauro que trabaja conmigo, digamos, el día de mañana yo me mando una y diga, bueno, está relacionado, pero porque estaba trabajando con él, no porque era vecino de casa. Sí, es como si yo tuviera un empleado de la provincia adscripto trabajando conmigo y lo mando a cortarme el pasto en mi casa. Claro, bueno, o sea, no acá, tiene nada que ver. Por eso digo, acá el narcotráfico, cómo se está instalando. Y desgraciadamente, bueno, esto que vos decís, yo estoy tratando de investigar, hay cosas que por ahí me denuncian que me están llegando que tengo que terminar de chequear antes de hacerlas públicas, pero digamos de graves irregularidades en la provincia, no en este caso narcotráfico, pero bueno, otro tipo, pero me parece que el tema del narcotráfico es un tema grave para seguirlo muy de cerca. Y que ustedes, es decir, los gobernantes, los legisladores, los del Ejecutivo, todo lo que tenga, se empiece a, desgraciadamente, a pensar mal para demostrar, es decir, que pierdan hay que investigar. Claro, son cuestiones a investigar. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos pendiente una interpelación al ministro de Seguridad, que tenemos ya más de 100 preguntas preparadas para él. No la hemos seguido impulsando por el tema de justamente la campaña electoral y para que no sea tomado como una cuestión electoralista. Claro. Y como para poderlo citar al recinto necesitamos firmas de otros legisladores también. Con las firmas de los legisladores de nuestro bloque solo no alcanza. Entonces, bueno, lo dejamos hasta que pase la elección y después lo vamos a retomar, pero es un tema que nos preocupa mucho, no solamente la cuestión de cómo está el narcotráfico y lo poco que se está investigando y controlando sobre esto, sino también en cuanto a delitos comunes, que también vemos muy poca investigación, inclusive a veces vínculos con digamos, las fuerzas que deberían estar protegiéndonos, y lamentablemente hay muchas cosas en las que hay que poner la mirada y hay que empezar a corregir porque si no, no vamos a tener seguridad en la provincia. Vos hiciste referencia a lo que estamos conversando con la candidata a diputada nacional, Martina Lacour, por el PRO, y recién hacías referencia a la cantidad de droga, el narcotráfico, cómo está instalado en Bariloche. Es decir, vos tenés un poder que es muy superior al mío, yo tengo un poder que es de comunicar, de transmitir, vos de legislar o de por lo menos pedir investigar que el vecino común, sacando un 0800 que cae en un lugar que por ahí puede ser un saco roto, no más que eso. ¿Cómo, digamos, si vos tenés ese pensamiento y no se puede hacer nada siendo legisladora, si yo, por ejemplo, que más de una vez he dicho, uno de los principales clandestinos acá en Bariloche, y lo digo creo que por cuarta vez, y me hago cargo de lo que digo, Sergio Fontana, está en Almirante Brown y Otto Guedeque, y tiene una relación con el intendente Cortés, y nadie hace nada, es decir, pero ni siquiera han llamado un mensaje para decir de qué está hablando, porque todo sabe decir. Para decirte callate la boca. Claro, porque... sí, pero digo, yo quiero que vayan y tomen carta alguien que tome carta en el asunto, es decir, estoy cansado de decirlo al aire, es decir, no voy a ir a la fiscalía porque al final me van a pedir, digamos, algo que ellos tienen que hacer de oficio. Es que lamentablemente las denuncias en fiscalía muchas veces también caen en saco roto. Yo te puedo hablar en lo personal, he tenido dos temas de inseguridad en el transcurso de varios años, en los dos hice denuncias en la fiscalía, ninguno de los dos llegó a nada la investigación, y eso que yo había dado elementos como para que se pudiera investigar. Entonces la verdad que tenemos muchas deficiencias y que no están, o sea, está en el lado de la justicia, está en el lado de las fuerzas de seguridad, y también está en el lado de los vecinos, porque muchas veces por miedo no se denuncia, y si no hay elementos para investigar es muy difícil descubrir dónde está toda esta actividad, ¿no? ¿Y cómo se hace? Porque yo sé que es difícil y lo digo
a ver, a veces uno tiene que luchar contra los valores propios o poner en un plato de la balanza los valores y en otro plato de la balanza el compromiso de pertenencia al partido, agrupación o frente que integre. ¿Cómo se hace para romper eso? Que vos, si ves algo terrible, puedas ir contra, digamos, esto que pasa en La Libertad Avanza, que se ve digamos, y estoy hablando de evidencia, no estoy hablando de suposiciones, digamos, porque el caso Campagnolo, caso de esta Españolo, mujer, Españolo, y bueno, esta mujer con, bueno, lo que fue Esper, Villaverde, son casos que están bueno, probados. ahí hubo una cosa que me llamó mucho la atención cuando surgió todo el tema de Andis, la comisión del 3% que acusaban que Karina Milei había solicitado, y nadie decía nada del 5% anterior, porque no era que era un 3% y nunca se había cobrado nada, no, el escándalo era porque había alcanzado el 8% cuando antes era un 5% lo que se cobraba, y nadie dice nada, como que fuera lo más normal del mundo. Bueno, que se normalizó. No, el tema respecto a lo que me decías antes, es que yo creo que no tiene que haber ningún tipo de fanatismo en los representantes de la ciudadanía. Nosotros no podemos ser fanáticos de un partido o fanáticos de un ideario. Sí, si ese ideario, digamos, es la defensa de las instituciones, los valores republicanos, ser honesto, eso sí, pero no fanatismo de verticalismo partidario, digamos. O sea, los representantes tienen que tener la convicción de ciertas ideas que son ideas nobles, pero no seguirlas porque es el mandato de un partido político. Digamos, lo que hace en general en un partido político es que unifica ideas de muchos ciudadanos, y ahí es donde surge, digamos, ese partido con ese ideario. Pero hay que tener como premisa los valores nobles. Pero en tu caso, ¿los valores están por sobre los principios? Es decir, los principios es, yo pertenezco al PRO, el PRO tiene una alianza con el gobierno, entonces, digamos, tengo que guardar mis principios, mis valores y ejecutar los principios. No, porque los valores y los principios son la ética, la honestidad, el don de gente, la empatía con el otro, digamos, esos son las cuestiones. Respetar los acuerdos también. Sí, pero no puede estar por encima del bien común ninguna afiliación partidaria, digamos. Para mí lo principal, el hecho de que uno pertenezca a un partido o a otro es una circunstancia de la vida, porque uno, cuando trata de ingresar en una carrera política, necesita una vía para hacerlo, que es justamente el partido político, y uno va a militar en el partido político que más se acerque a sus principios y a sus valores. Pero el partido termina siendo una herramienta para poder lograr estos cambios que uno... Sin duda. A ver, lo que uno digo, quiere impulsar. Así como en una pareja uno termina de conocer a la otra persona con el tiempo, con la convivencia, en la política también terminás conociendo a tus compañeros en el ámbito legislativo, en este caso, si se quiere, en la práctica legislativa. Entonces, si vos te enterás que hay uno que está robando, por ejemplo, el caso Españolo, si te hubiese tocado estar como legisladora en un momento... Es obligación del funcionario denunciar. Ajá, y bueno... Eso es ley, digamos, así que no es una cuestión de valores personales, sino que es una ley, que es obligatorio, que si uno como funcionario público detecta algo que está fuera de la ley, lo tiene que denunciar. Claro. No es optativo. Claro. Y volviendo al tema del narcotráfico, que es un problema evidente, digamos, y que, bueno, vos hablas de Bariloche, el otro día, después de Laurta, que asesinó los 2 femicidios y asesinó al remisero, saltó de que balearon una lancha ahí en el río Paraná, entonces uno ve la gendarmería
o en este caso prefectura, que no estaba. Estamos imitando a Estados Unidos con las lanchas venezolanas. Sí. No, pero son lo que pasa es que son los narcotraficantes los que le tiran a... Lo que pasa es que la verdad que la frontera norte y noreste es un colador, digamos, hay muchos lugares por donde se puede atravesar a pie o en una canoa y es muy difícil el control, y yo entiendo porque también he tenido amigos que han trabajado en la aduana acá en Zamoré, y me contaban de la presión y la presión psicológica que sufren. ¿Cómo se legisla? Porque cada vez es más sofisticado también la forma de poder traficar la droga, ¿no? Hoy el tema de los drones, que llevan cosas, digamos, ya antes hablaba de avioneta, hoy ya hay drones que si lo manejas con el teléfono y te lo cruzan al otro lado. Bueno, eso tampoco vamos a dar la idea, pero como legisladora, es decir, se piensa vos en lo personal en buscar leyes que armen una cortina, una barrera, por lo menos del país. Tenemos la gendarmería. Mira, yo veía el otro día la gendarmería, vos ves los escudos de gendarmería en los actos del presidente, pero resulta que seguimos, como vos decís, nos sigue siendo una coladera, que no es de ahora, pero bueno, tampoco se soluciona ahora. A mí lo que me preocupa es que se critica lo del pasado, pero no se soluciona ahora. Bueno, hay un tema pendiente que no sé cuánto habrán avanzado. La ministra Bullrich quería avanzar con el tema de la radarización, que en época de Macri se había tomado este tema como un tema fundamental. Nosotros debemos estar como país protegidos frente a todos estos peligros, ¿no? La verdad que es difícil. Yo creo que no es a veces que necesitamos más leyes, sino que necesitamos que se cumplan las que ya existen. Te doy un ejemplo, el tema de reiterancia, por ejemplo, que fue un proyecto que yo ingresé en la legislatura. Es un proyecto que en realidad no debería ser necesario si los jueces tuvieran en su momento la fortaleza de dictar prisiones preventivas cuando es necesario hacerlo, porque tienen elementos para hacerlo. Entonces, se hizo necesario ingresar este proyecto de reiterancia donde se dijo, bueno, a la tercera vez que un delincuente comete un delito, por favor déjenlo adentro, porque es una sucesión, sino de víctimas que tenemos hasta que algún día pase algo más grave. El año pasado había pasado esto en el Bolsón, un delincuente que había hecho 12, 14 entraderas donde le pegaba a sus víctimas, o sea, terrible, hasta que al final el fiscal, sin existir en ese momento todavía la reiterancia, consideró que era peligroso que esta persona siguiera libre y lo dejó adentro con prisión preventiva. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? El ejemplo es que hay cuestiones que no hace falta volver a legislarlas o hacer una legislación. Ficha limpia mismo. Ficha limpia, vos lo que estás impidiendo es que sean candidatos quienes tengan condena firme. Pero ¿cuántos tienen una cantidad tremenda de procesamientos que no han llegado a avanzar o que están en primera instancia nada más y siguen siendo funcionarios? Ahora, y entonces ahí, ¿cuál es la alternativa que vos tenés? Y la de un pueblo educado, de un votante educado que conozca quiénes son los candidatos, cuáles son sus antecedentes y diga, a este señor no lo voto porque tiene esto, esto y esto. Martina, hay dos preguntas que me quedan para cerrar, que una tiene que ver con tu perfil personal o lo que vos aspirás a corregir, a arreglar o que legislar para que algo cambie. ¿Qué proyecto o qué tema tenés en vista? Si hay algún tema en particular que vos digas, bueno, yo quiero llegar al Congreso y voy a encarar. Es decir, yo si fuese legislador, lo que te decía, para mí es grave el tema del narco, entonces empezaría a trabajar desde el día 1, que a lo mejor el cuarto año recién puedo presentar un proyecto de ley, pero digamos... Igual el delito justamente de narcotráfico es federal, así que eso se trabajaría, digamos, a nivel nación y no provincia. No, por eso digo, el caso que soy diputada nacional... Yo lo que creo si tenés un proyecto, y te puse un ejemplo, digamos, no digo que tiene que ser ese, si hay algún proyecto tuyo que vos, desde que te dijeron, bueno, querés ser diputada o que candidata, y que vos dijiste, sí, me gustaría, y empezar a soñar... Sí. Totalmente. ¿Hay algún proyecto que en ese momento se te ocurrió? Sí, bueno, como te he contado la vez anterior, yo vengo del ámbito privado, así que hay cuestiones que tienen que ver con los que emprenden, con quienes dan trabajo, con quienes son empleados, que me preocupan y que son cuestiones que
El nivel de inflación que tenemos hoy en día en el país fue un nivel de inflación que se alcanzó en el gobierno de Macri y lo mantuvimos durante 14 meses. A veces nos olvidamos, viste, la memoria es frágil, pasan muchas cosas y se nos va de la cabeza lo que hemos vivido. Pero esto fue así y después quedaron pendientes las reformas estructurales que necesitamos como país para poder desarrollarnos y progresar. Y estas reformas estructurales son la reforma tributaria, porque tenemos más de 150 impuestos, es una locura la presión y la maraña de impuestos que sufren los contribuyentes. No es posible que un país se desarrolle con este nivel de presión. La reforma laboral, porque también somos el tercer país del mundo en carga laboral, y esto no favorece que haya empleo registrado. Y la reforma previsional que deriva de estas dos anteriores. Porque la reforma laboral no va a ser como lo que se aprobó ahora en Grecia, ¿no? 13 horas de trabajo. La reforma laboral no es precarizar el trabajo, sino justamente simplificar las reglas para que haya más trabajo registrado, porque es injusto que mucha gente trabaje sin tener una cobertura de una obra social, que no tenga seguro. No es justo que la gente esté trabajando así. Entonces esto hay que resolverlo y para resolverlo hay que simplificar y reducir las cargas laborales. De otra manera no va a pasar. Y además, para poderle resolver el problema a los jubilados, necesitamos tener por lo menos 4 activos por cada jubilado. Y hoy en día tenemos 1,4. Entonces, si no tenemos más trabajadores activos, por más que prometamos resolver el problema a los jubilados, no lo vamos a poder conseguir. Entonces, son reformas que son fundamentales y que hay que encarar. No puede terminar el gobierno de Milei sin que estas reformas hayan tomado forma, porque es importante para la Argentina y es importante para que lleguen inversiones también. Nosotros, con el RIGI que se sancionó y todo, no han llegado inversiones en el volumen que se esperaba, y esto es por todas las otras cuestiones que están faltando, ¿no? De todas estas reformas que son necesarias. Me río porque me acordé algo, un video que vi ayer de Trump diciendo, explicando el aporte que le hace Estados Unidos a la Argentina, y dice, pobre, están muertos allá, algo así, dijo. Digo, el inversor que llega y que escucha eso, no sé que quiera... No es un muy buen aliciente. No sé que tenga una funeraria, pero... No, pero bueno, y después también el otro tema, bueno, ahora se habla mucho a nivel mundial de la cuestión de las tierras raras. Sí. Acá en Argentina tenemos muchas, pero... Nosotros tenemos una cantidad inmensa, creo que no hay recurso natural que no tengamos. Sí. Empezando por el agua, después tenemos de todo, ¿no? Sí. Pero hoy en día los países más ricos no son los que tienen más recursos naturales, son los que tienen mejor capital humano. Entonces también una reforma de base que tenemos que hacer y que es transversal a todas las reformas que te mencioné antes, es la reforma educativa, para que tengamos un pueblo más educado, más instruido y que esté capacitado para enfrentar los desafíos que día a día son cada vez más impensados. Pero no es con desinversión, porque parece este año al menos se vio la intención de desinvertir en la educación. Bueno, esa es la diferencia que el PRO tiene con La Libertad Avanza. Justamente cuando me preguntan cuál es la diferencia, porque ustedes en lo económico piensan parecido, pero ¿qué los diferencia al PRO de La Libertad Avanza? Y bueno, justamente nos diferencia que nosotros creemos que hay obligaciones que el Estado tiene que cumplir, cuestiones de las que el Estado no se puede correr, como por ejemplo la infraestructura vial, las rutas no se pueden abandonar a la buena de Dios, porque eso cuesta vidas, y porque además no vamos a tener un país desarrollado y exportador si no tenemos a través de dónde trasladar los productos que generamos. No se puede correr de la seguridad, no se puede correr de la educación, no se puede correr de la salud. Son cuestiones que el Estado tiene que atender, porque si no, sería bajemos la persiana, no cobremos más impuestos y que cada uno se banque la salud, la educación, la seguridad y todo de su bolsillo. O sea... Por último, y porque ya no fue el tiempo, pero algo que me parece importante, estamos en una crisis que se ve en los números, al menos lo que dicen los medios nacionales, en cuanto a la persona, al ciudadano, con sus tarjetas de créditos. ¿Hay en ustedes algún pensamiento con respecto, porque siempre se ha salvado en estas crisis a las empresas, por lo tanto a los empresarios? Para el trabajador, decir, por ejemplo, que en este momento se habla de el alto índice de
de falta de pago de tarjeta de crédito. Sí, para hay aparte... que en una crisis no se registren, por ejemplo, la falta de pago en las plataformas como Verás y demás. Sí, hay justo hoy estaba viendo un artículo sobre el tema, que hay casi un 60% de ciudadanos que tienen deudas. Y sí, mucha gente se ha empezado a financiar, gente que antes no compraba con tarjeta la compra de supermercado, sí, no, ahora lo hace. La morosidad es lo grave, que está empezando la morosidad es gravísima por el alto costo que tiene el financiamiento de las tarjetas de crédito. Yo creo que ahí hay que poner algún tipo de límite, porque no puede ser, digamos, que alguien se atrase un mes en el pago de una parte de la tarjeta y le signifique hipotecarse la vida. Totalmente, 150%, sí, es decir, sí. o Pero más, todo esto se va a resolver también si se empieza a activar la economía. Ahora estamos atravesando una recesión donde estamos viendo, nosotros en la recorrida que hemos hecho por la provincia, hemos visto empresas al borde de despedir trabajadores. Entonces, si empieza a circular, si empieza a moverse la rueda de la economía, todo esto solo se va a ir acomodando. Pero necesitamos para eso liberar presiones que son las que están trabando que la economía se desarrolle justamente. Martina, yo te agradezco. Ustedes creo que tienen esta semana el acto de cierre acá en Bariloche. Sí, el miércoles vamos a cerrar acá en Bariloche. ¿Ya tiene lugar? Vamos a hacer una caravana, Ajá. por la ciudad, y vamos a terminar seguramente tomando algo para brindar juntos por el cierre de la campaña. Y el día jueves estamos haciendo un encuentro en Roca. Bien. Así que tenemos 2 cierres en realidad. Bueno, miércoles y jueves. Buenísimo. Entonces estaremos pendientes de las actividades, al igual que del resto de las fuerzas que participan.